Bienvenidos, estamos ahora en nuestro segmento final, Dimensión Política Fiscal. En los años 90 hubo muchos países que terminaron hartos de la corrupción de sus gobiernos y del mal gasto y tal. Los casos que más se recuerdan últimamente son Venezuela, Italia, Rusia, hubo otros también. Recientemente hemos estado viendo a otros países, Egipto, el mismo Brasil, donde los pueblos han empezado ya a protestar y a decir, ya no más, basta ya. Y pareciera que el mundo está viviendo una época en la que la profesión más desprestigiada y más aborrecida por los ciudadanos es la política. Y los gobiernos han perdido mucha autoridad, han perdido respeto de la población. Y esto es peligroso para el mundo, es peligroso para los países y para las democracias, aunque sea defectuosas y con problemas. Y se debe precisamente hacia todos estos síntomas de los que hemos estado hablando, que se repiten país tras país. Incluso en los países desarrollados hemos visto en los últimos años mucho desorden. Hay varios en Europa que la están pasando muy mal. Italia es un buen ejemplo, España con algunos problemas también, o digamos Grecia o Portugal. Esto quiere decir que el mundo está caminando hacia algún tipo de crisis profunda, algunos lo lograrán resolver y otros vamos a ver cómo salimos de ella. ¿En qué escenario nos pone a Centroamérica, a Guatemala, en los próximos 3, 5, 7, 10 años? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos proyectar si las tendencias siguen? Más reformas fiscales donde solo se busca más gasto, pero no transparencia ni gasto de calidad, donde la población sigue sin ser atendida como lo merece y lo necesita, y es un problema que se ve en demasiados países. ¿Dónde termina esto? En crisis. Sí, en crisis. A mí me parece que aquí hay que también ser bien claro, probablemente muchas de las personas que me estén oyendo no les va a gustar, pero también aquí hay una inequidad básica y es que lo poco que hace el Estado y que hace mal lo hace dirigido a una clase urbana, media, o sea, clase media urbana, que es la que más voz tiene en este tipo de decisiones. Tenemos subsidios como el del transporte, por ejemplo, y toda clase de gastos que uno pudiera enumerar que no están bien focalizados, que no llegan a quien deberían y que afecta a un grupo particular de la población. Parte del entendimiento pasaría por comprender que las prioridades del gasto del gobierno y de la acción del gobierno debiera estar en otras áreas. Por ejemplo, una cuestión tan sencilla como seguridad, atender a las necesidades sociales más urgentes. Pero mientras de verdad el accionar del gasto público no sea diseñado de una manera en la cual se llegue a la gente que más lo necesita, quienes siguen recibiendo los beneficios, por supuesto, no van a querer dejar esos beneficios. Pero aquí lo importante es que se dé cuenta las personas que algo reciben de este mal funcionamiento, es que tarde o temprano lo terminan pagando. Hoy estamos en un episodio donde nos quejamos de que están subiendo los precios, que la canasta básica se encarece. Bueno, eso es precisamente porque en un contexto donde hay un gobierno que gasta y que gasta de manera creciente y que mantiene déficits fiscales, tiene que haber un repunte inflacionario. Entonces, al final también es una toma de conciencia. Mejor debiera yo exigir un buen manejo de la cosa fiscal, no tratar de beneficiarme de las dádivas de corto plazo, porque a largo plazo se va a ganar más. Lamentablemente eso implica cultura tributaria, eso implica un grado de educación, un grado de compromiso que no se tiene. Y regresamos entonces al punto esencial. Aquí es liderazgo político para mostrar un camino y amarrarse el cincho para ciertos sectores que han salido beneficiados de este relajo. Sí. Paulo ponía de ejemplo Chile. Sí. Vamos a ir a ese ejemplo, pero quería decir algo. Sí, no, básicamente yo, la visión que tú preguntaste ahorita, yo personalmente creo que vamos en cámara lenta. Creo que hay otros que van corriendo. Entonces, esa es una ventaja, porque yo creo en los próximos 15 años vamos a ver colapsos fiscales en Europa. No va a alcanzar el seguro social por el envejecimiento de las personas. Eso va a ser Europa, va a ser Japón. Sin ir muy lejos, tenés a Costa Rica con déficit de 6, cuando el país crece a 4 o 5, o sea, es un colapso. Tenemos a nuestro hermano salvadoreño contra las cuerdas. Entonces yo te lo digo, yo creo que eso de que vaya a estallar un problema en otro país antes que nosotros puede ser un beneficioso, porque yo veo, por lo menos en el panorama de los próximos 2 años, que vamos camino lento a esa crisis. Hay otros que están corriendo por un tema, y el otro tema que, regresando aquí, parezco necio, pero realmente yo creo que la economía del Estado es como la economía de las familias. Cualquier ama de casa sabe que cuando te ingresan 100 no puedes gastar indefinidamente más de 100. Y entonces lo que tenemos que retomar, como tiene en Chile, es ingreso corriente es igual al gasto corriente y se acabó. O sea, si tú sos de un enfoque de izquierda o de social, pues los 100 que hay, gástatelos en social.
Si tú sos de derecha, que te gusta la inversión, pues los siguen agarrarlos para el tema de inversión, pero no te podemos gastar más allá de lo que ingresa. Entonces la regla fiscal, yo creo que Colombia lo está haciendo, está discutiendo la ley ¿cómo se llama?, de regla fiscal. Imagínate en este mundo ahorita lográramos pasar solo esa regla de que el gobierno no se puede topar el gasto más allá del ingreso, pues ahorita salís al mundo y decís, yo te garantizo que en Guatemala no hay un Grecia y vas a tener aquí inversionistas entrando porque el riesgo país es cero. Aunque la Aquí no regla va a haber un fiscal crisis. va más allá solo de una Sí, meta, ¿verdad? sí, Del déficit. no, pero suponete que lográs hacer eso, publicás en la revista Guatemala a prueba de crisis de Grecia, el riesgo país se viene abajo, aquí no hay crisis de devaluación, un crash como el que hubo en Argentina, en México. Los inversionistas van a entrar aquí por puro descarte, porque el resto de países está muy mal. Sí, sí. Yo quisiera pensar un poco en ciudadanía y voy a sacar un ejemplo que tampoco me va a ser muy popular. El impuesto de circulación de vehículos. Creo que de todos los impuestos el más impopular y que dolió fue la intención del gobierno de incrementar el impuesto de circulación. Una medida que aisladamente no tenía ni pies ni cabeza y eso, pero habemos quienes le veíamos una oportunidad a ese impuesto. Vincularlo al tema de transporte público. Porque hay un tema que yo no entiendo en Guatemala y es ver lo que la gente sufre dentro de los autobuses. Sufre vejámenes, sabe que es corrupto, las mujeres son vejadas todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí creo que vemos un tema donde el Estado está fallando estrepitosamente en un tema específico, la provisión de un servicio público. Verá que en otros países funciona pues mejor, eso está claro. Ese impuesto pudo haber sido una transferencia que tenía cierto sentido económico, que los que conducimos vehículo particular financiábamos el sistema que permite transportar la mayoría, incluso el de la clase media, que no le alcanza. Si hubiese un sistema público de transporte público bueno, pues deja de usar el automóvil, solo lo usa el fin de semana y usa el transporte. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo indignación ciudadana, hubo resistencia, pero lo que terminó haciendo fue una decisión presidencial de dar marcha atrás a una medida y desatender la solución del problema estructural. En todo caso, la voz del usuario, y pensemos esto en salud, en seguridad, en infraestructura, el caso se replica, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿hasta dónde va a llegar el abuso sobre el usuario del transporte? ¿Hasta dónde va a llegar esa actitud pasiva y silenciosa? Creo que ese es el fenómeno político más preocupante. Guatemala, según un estudio del Banco Mundial, le llaman el reporte Pagando Impuestos, en 2013, este reporte ubica a Guatemala en el puesto 124 de 185 países en lo que respecta a la facilidad que brinda el régimen tributario a las empresas para pagar los impuestos. O sea, Guatemala es considerado un país donde es muy difícil incluso pagar impuestos y tener la relación fiscal con el gobierno, lo cual nos dice que tenemos mucho camino por recorrer. Yo les agradezco el que nos hayan dado sus ideas y sus aportes sobre este tema, que obviamente espero que al menos hayamos logrado aclarar algunas ideas por la complejidad, pero sin duda alguna queda como esencia el tema de que es un problema de todos, que principalmente tiene que ser resuelto e implementado por autoridades políticas, especialmente el Congreso de la República, como los representantes del pueblo, y va a haber que hacer mucho trabajo ahí para que desde esa institución se enderece un poco la política fiscal del país, porque evidentemente hace falta. Es muy importante y es una política desde la cual se podrían rescatar muchos problemas que el país tiene. Así que ojalá que caminemos por esos senderos. Muchas gracias nuevamente. Con ustedes volvemos la semana entrante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los dejamos con Dimensión Reflexión. Muchos países han implementado leyes que limitan los déficits fiscales en los que pueden incurrir los gobiernos, con el fin de evitar que la deuda pública se incremente descontroladamente. Chile es uno de los casos más exitosos de este tipo de reglas. Desde el año 2001, este país adoptó la denominada regla fiscal, que obliga al gobierno a ahorrar en momentos en que se tiene un alto crecimiento económico y a incrementar el gasto en momentos en que se enfrenta a una crisis económica. Esta regla, que sigue el sentido común de las finanzas de los hogares, ha permitido a Chile reducir drásticamente la deuda pública. Hoy, Chile es uno de los países menos endeudados del mundo y cuenta con un fondo de ahorro gubernamental que supera los 20.000 millones de dólares.
Estos ahorros le permiten a Chile estar preparado para crisis económicas o desastres naturales. Mantener un déficit fiscal controlado es fundamental para resguardar la estabilidad económica de cualquier país. Chile es un ejemplo de los beneficios que trae mantener en orden las finanzas públicas. Sus ciudadanos saben que el gobierno tiene ahorros suficientes para afrontar cualquier eventualidad. ¿Cuándo tendremos esa certeza los guatemaltecos?